Buenas noches, amada iglesia. Qué gusto poder vernos a través de estos medios. Es verdaderamente un gozo poder estar compartiendo de la palabra del Señor. Verdaderamente nos llena, verdaderamente nos guíe, nos dirige a hacer conforme a su voluntad. Yo quiero, antes que continuemos con esta charla, tomar un momento para orar y poner todo esto en las manos de Dios. Amado Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por ese favor inmerecido de tu gracia. Gracias por esta oportunidad que nos dan los pastores para poder estar compartiendo de la palabra, Señor. Guía mi boca, mis pensamientos, mi corazón, Señor, y toma el control de este tiempo, Señor. Que esta palabra que hemos de charlar sea para edificación de tu iglesia. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues bien, yo le puse por título a esta charla, ¿qué clase de discípulos somos? Y yo quiero iniciar narrándote algunos hechos históricos, algunas historias de diferentes personajes que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, de que recibieron un llamado a seguirle. Y, por ejemplo, Mateo, el que era conocido como el publicano, porque era recaudador de impuestos. Sabemos que en el contexto histórico, sabemos que ellos a la hora de pedir los dineros de los impuestos, lo hacían en exceso, pedían más de lo que verdaderamente el gobierno romano estaba recaudando. Entonces, pues no era del agrado del pueblo judío definitivamente. Y sin embargo vemos que Jesús pasa cerca de donde él estaba, donde estaba sentado a la mesa de los tributos, dice la Biblia, dice la palabra. Esto está en Mateo 9, versos 9 y 10. No lo voy a leer, te voy a comentar así brevemente la historia, el suceso. El punto es que cuando pasa cerca de Mateo, Jesús le dice, sígueme. Entonces, en ese momento, Mateo se levanta y se va con Jesús. El pasaje nos dice más adelante que Jesús comió en la casa de Mateo, comió con él y comió con sus discípulos. Pero además también nos dice que muchos publicanos y pecadores comieron también con ellos. Este encuentro, sin duda, y el llamado que le hizo a una persona en ese momento, a un hombre, a Mateo, tuvo un gran impacto en la vida de varias personas más. Otro personaje que también era recaudador de impuestos, por cierto, y además dice la palabra que era rico, era Zaqueo. También este hombre tuvo ese encuentro con el Señor. Cuando Jesús pasaba cerca, él tuvo que subirse a un árbol. La Biblia nos refiere que era de baja estatura. Y él tuvo que subirse a un árbol para poder alcanzar a observar mejor cuando pasara Jesús. Jesús sabía que estaba allí sin duda y le dice, Zaqueo, baja, porque hoy me quedaré en tu casa. Esto está en Lucas 19, versos del 1 al 10. Nuevamente te narro así el contexto. Te decía yo, Zaqueo era un publicano, de hecho era jefe de publicanos, de recaudadores. Y además era rico, dice la palabra. Pero él quiso conocer a Jesús, él quiso tener ese encuentro con el Señor. Seguramente que ya había escuchado de él, seguramente que sabía de todas las maravillas que Jesús había hecho. Entonces, cuando se da el encuentro, Jesús lo llama. Y Zaqueo no dudó en seguirlo. Además, imagínate, iba a tener el privilegio de que el Señor estuviera en su casa. Y me sorprende, me impresiona lo que ocurrió después. Mira, el impacto de que Zaqueo conociera a Jesús trajo como resultado un arrepentimiento en su corazón y un cambio en la vida de esta persona. Esto lo menciona en Lucas 19:8. ¿Sabes qué fue lo que hizo?
Dice la palabra que Él resarció el daño a aquellos que había robado. Dice la palabra, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno he defraudado, le devolveré cuadruplicado. ¡Wow! La respuesta que Jesús le dio es lo trascendente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Imagínate con cuánta emoción debe haber recibido Zaqueo estas palabras. Pues bien, quiero darte un último ejemplo. Quiero hablarte de un fariseo, un judío fariseo, estudioso de la ley de Moisés, y que estuvo bajo la tutela del maestro Gamaliel, conocido por ser un gran fariseo. Pues bien, este personaje era celoso de guardar la ley, a tal grado que estaba abiertamente en contra de los seguidores de Jesús, aquellos que fueron los primeros cristianos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Podemos ver allí en Hechos cómo fue testigo y consintió en que apedrearan a Esteban, por ejemplo. Pero definitivamente este personaje, Saulo, persiguió a los primeros cristianos para detenerlos, para encarcelarlos, para torturarlos, incluso hasta matarlos. Pero su encuentro con Jesús sin duda fue sobrenatural y seguramente sorprendente, impactante para su vida. Mira, sí quiero narrártelo. Hechos 9, versos del 3 al 6 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El verso 6 nos dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Wow! ¡Qué manera de revelarse Jesús a la vida de este hombre! Sin duda, el resultado de su encuentro con Jesús tuvo un impacto que trascendió fronteras y trascendió el tiempo, mis amados. Conocemos el nombre de este personaje, mejor conocido como Pablo, autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento y fundador de varias iglesias en la antigua Asia, mis amados. Pues bien, te he narrado 3 ejemplos de personas que recibieron el llamado de Jesús y sobre todo el hecho de que tomaron la decisión correcta, de que decidieron seguir a Jesús de una manera fiel. Pero también quiero leerte estos versículos en donde los que he tomado para esta charla y están en Lucas 9, versos del 57 al 62. Me llama la atención que incluso como título en la Biblia dice los que querían seguir a Jesús. Vamos a leerlos. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa.
el último versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¡Wow! ¿Qué respuestas recibieron estas tres personas de parte del Señor? Sin duda estos versículos tienen relación con los tres personajes que te narré al inicio. Y de estos tres personajes, como te decía, quiero resaltar que el desenlace en ellos tuvo efectos, sin duda, para la eternidad, mis amados. Hoy estamos leyendo de ellos el hecho de que estas tres personas tomaran la decisión de seguir a Jesús. Pero mira, meditando en estos versículos de Lucas 9, nos encontramos que nuestro Señor Jesús está interactuando con estas otras personas y sobre todo lo que veo les está refiriendo lo que implica seguirle. Miren, vamos a verlo más a detalle. Leía yo en este capítulo algunos versículos anteriores, nos narra que Jesús y sus discípulos iban a entrar a una aldea de Samaria, una aldea de samaritanos. Y el Señor envió a unos mensajeros para que hicieran preparativos para recibirle allí en el lugar. Pero los lugareños, las personas de esa aldea no le recibieron, mis amados. Seguramente meditaba esto, que en la misma línea del tiempo de este viaje que estaban haciendo, nos narra cómo algunas personas se encontraron con Jesús en el camino. Y cuando reciben ese llamado o esa invitación, anteponían situaciones en su vida antes que seguir, antes que atender el llamado que Jesús estaba haciendo. Mira, quiero ver a detalle cada uno de estas personas y ver los versículos. Entonces, la primera persona que se acerca a Jesús le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Una fuerte declaración, definitivamente. Estaba viendo que en otros textos se menciona que esta persona era un escriba. De hecho, en Mateo 8:19 nos dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Nos confirma que era un escriba. Lo cierto es que reconoció al Señor Jesús como Maestro y como Señor. Seguramente que ya conocía, que ya había escuchado o visto de los milagros y maravillas que el Señor había hecho. Y esas palabras, te seguiré a donde quiera que vayas, nos muestran como que mucha convicción en su corazón por hacerlo. Pero cuando Jesús le responde, yo creo que se desanimó. Miren la respuesta de Jesús en el verso 58. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo creo definitivamente que no es que Jesús quisiera desanimarlo, pero lo que sí creo es que conocía el corazón de aquel hombre. Y cuando recibió esta respuesta, pues decidió no acompañarlo, ya no lo siguió. Yo creo que sin duda si hubiera sido de otra manera, seguramente estaríamos también leyendo y sabríamos de un discípulo más de Jesús, definitivamente. Pero meditando en la respuesta de Jesús, ¿qué le quiso decir el Señor con esto? Que con Jesús no hallaría comodidades, definitivamente. Tendría que dejar atrás su manera de vivir, su estilo de vida y su nivel social. Definitivamente tendría que poner su voluntad bajo la voluntad del Señor en todo, definitivamente. Y yo creo, si muchas veces pensamos que no es fácil tomar este compromiso, creo que
necesitamos calcular bien el precio de lo que significa seguir fielmente a Jesús, mis amados. Bueno, el siguiente personaje, mira, este me llama la atención porque recibe una invitación directa del Señor. Le dice, sígueme. Pero también aquella persona se excusa delante del Señor. Y la respuesta que da me deja pensando que tenía una necesidad sentida de atender un compromiso con su familia, un compromiso que tenía allí pendiente con su familia. Mira, Lucas 9, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yo creo también, sin lugar a dudas, que Jesús conocía el corazón de este. Y su respuesta, la verdad, que fue un tanto inusual y podríamos pensar que hasta un poco insensible. Pero realmente lo que Jesús quería darle a notar es que conocía su corazón. Mira, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sin embargo, creo que en realidad el punto no era atender el sepelio de su padre, sino cuál era la prioridad en su corazón. Él dijo, deja que primero. Él antepuso esta situación al hecho de responder al llamado de Jesús y de seguirle. Él mostró qué era lo más importante en su corazón antes que seguir a Jesús. Y mira, ciertamente la palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto está en Mateo 22, 37. Verdaderamente la prioridad de nuestro amor debe ser para Jesús, definitivamente. Y la respuesta que Jesús le da, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica del reino, me hace pensar que de esta manera es como también en los sepelios se toma el tiempo para hacer un servicio y para que se hable sobre la necesidad que tenemos, aquellos que quedamos en la tierra, de seguir a Jesús nuestro Señor y Salvador, mis amados. Y bueno, finalmente vemos la última persona que también parece muy segura al decirle a Jesús, te seguiré, Señor. Lucas 9:61. Y la explicación que él da, la verdad es que parece muy sensata. Dice, quiero despedirme de los míos. Debo reconocer en esta respuesta que sin duda la familia es algo importante en nuestras vidas, nos da formación y fomenta un buen desarrollo en nosotros. Pero la respuesta de Jesús es en Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De manera natural, hablando de esa actividad de arar la tierra, sin duda también es así. Cuando el sembrador está preparando la tierra y va con el arado, sea con los bueyes o sea él haciendo el surco o preparando la tierra, si se distrae, ya no va a quedar recto ese surco, va a perder la dirección. En lo espiritual es lo mismo, mis amados. En lo espiritual es la misma situación. Si nuestra mirada se aparta de Jesús, vamos a perder el rumbo de nuestras vidas. Y yo veo, reflexionando en estos tres casos, cómo Jesús les dio a cada uno una respuesta diferente. Sin duda, yo veo que nuestro Señor Jesucristo conoce nuestro corazón.
Mira, solo quiero mencionarte, como dice Jeremías 17, del 9 al 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sin duda el Señor conoce nuestros sentimientos, nuestro corazón, conoce todo lo que llevamos dentro. Yo veía también en la respuesta de esta persona que él parecía estar poniéndole una condición al Señor. Si me permites decirlo de esta manera, Jesús no le había hecho una invitación directa. De hecho, lo hizo solamente con la segunda persona, pero esta persona, este hombre, se nombró él solo para seguirle. Él le dijo, te seguiré, Señor. Entonces, también cuando vemos esta respuesta de mirar hacia atrás, también recordaba este otro hecho de la mujer de Lot, que cuando salían de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que iban a ser quemadas, como esta mujer volteó hacia atrás y fue convertida en una estatua de sal, dice la palabra. Esto en Génesis el capítulo 19. Como te decía, sin duda, si meditamos en estas palabras, nos hablan como de un retroceso. Y en muchos sentidos, si deseamos seguir a Jesús, necesitamos mantener nuestra mirada firme en Él. No podemos retroceder ni distraernos en ello. No podemos volver a nuestra pasada manera de vivir. Una distracción nos llevaría a una debilidad en la carne, mis amados, definitivamente. Y hay ocasiones en que anteponemos cosas antes de estar siguiendo y sirviendo a nuestro Señor. Mira, por ejemplo, si me sanas, creeré en ti. Si me ayudas a resolver este problema, te obedeceré para ya no volver a meterme en problemas. Yo mismo, cuando conocí por primera vez de Jesús, había un servicio en las mañanas. Yo salía de guardia, de trabajar de la noche, y yo dije, Señor, si se abre un segundo servicio en la tarde, yo asisto. El Señor lo hizo y aquí estoy. Pero es la manera como a veces anteponemos las cosas para seguir al Señor y para servirle. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hemos sido llamados a ser milicia de Jesús. Y necesitamos mantenernos firmes en ese llamado, mis amados. Yo creo sin duda que si se hubiera dado una respuesta honesta por parte de estas personas, por parte de estos hombres, y realmente con una pureza en el corazón, seguramente que Jesús les habría tomado como discípulos. Si no fue así, como les decía, es que el sentir en su corazón era de otra manera. Y yo quiero rápidamente con estos ejemplos explicar un poco sobre el tipo de discípulos que podríamos ser. Mira, número 1, un discípulo impulsivo. Como vimos el primer ejemplo, este hombre, que era un escriba, él le dice a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, Señor. Tal vez no pensó que el Señor viviera de una manera sencilla, que verdaderamente no tuviera un lugar donde reposar, un lugar propio, vamos a decirlo así, porque ciertamente que sí era recibido en diferentes casas y de esta manera tomaba el descanso, pero me refiero a un lugar propio,
como te decía, tenía que dejarlo todo, tenía que dejar su estilo, su manera de vivir. Y yo creo que de manera arrebatada le dijo al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero cuando Jesús le responde, no volvimos a saber de esta persona. Necesitamos tomar una decisión firme, mis amados, en donde ya hemos calculado ese costo de seguir al Señor. El número 2, un discípulo indeciso. El segundo personaje recibe el llamado directamente de Jesús. Él le dice, sígueme. Y yo creo que este hombre seguía a distancia a Jesús, ya le conocía también, simpatizaba con sus enseñanzas. Pero cuando Jesús lo llama, no solamente a seguirlo, sino también a ser parte de sus discípulos y servir, entonces ahí, ante su respuesta, él dejó al descubierto la verdad en su corazón. Tenía otras prioridades antes que servir. Y el número 3, un discípulo inconstante. Ese último hombre, igual yo creo que ya conocía del Señor. Definitivamente los 3 personajes ya conocían al Señor, ya habían estado siguiéndole de alguna manera. Conocían de Él, conocían de los milagros. Y así como todos sus seguidores estaban maravillados de lo que hacía y le seguían a distancia. Pero la respuesta mostró esa indecisión en su corazón. Mostró esa falta de compromiso como un fiel seguidor. Y como te decía, mi amado, si anteponemos algunas cosas en nuestras vidas por encima de seguir a Jesús, la verdad es que creo que nuestra fidelidad se tambaleará. Mira, yo quiero narrarte un hecho, un personaje que también recibió un llamado de parte de Dios y a través de un profeta. Un hecho muy similar en Primera de Reyes 19, versos del 19 al 21. ¿Y cuál fue la diferencia, mi amado? Ahorita lo vamos a ver, pero sin duda la diferencia fue que él estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor y el verdadero sentir en su corazón. Mira los versículos. Dice, partiendo él de allí, estamos hablando del profeta Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Sin duda, la decisión en su corazón, al recibir el llamado, de seguir de manera fiel a aquel profeta, al profeta Elías, pero el llamado de parte de Dios, mis amados. Hace algunos años conocí a un hombre, un buen hombre, recto, casado, de buena profesión y creyente. Y algún día, alguna ocasión, platicando con él, me dijo, solo que me jubile, voy a servir al Señor. Nada más que me jubile. Ahí podemos ver cómo anteponemos algunas cosas antes de servir al Señor. Y quiero concluir esta charla, mis amados.
La respuesta de aquellos hombres mostraba la verdad de su corazón. Yo quiero decirte, mi amado, no fuimos llamados a ser seguidores. Fuimos llamados a ser discípulos de Jesús. Y el discípulo tiene una condición diferente, una condición especial. Porque además, como discípulo, tenemos también el llamado y la encomienda de hacer nuevos discípulos. Nuestra elección no puede ser a medias. No puede ser temporal, mis amados. Porque el camino es hacia la eternidad. Si no tenemos un verdadero compromiso, esto puede afectar la manera como evangelicemos, la eficacia para hacerlo y además los propósitos para el reino. Quiero decirte también, yo pienso que el Señor no nos exige aquello que no podemos dar, sino que nos desafía a ofrecer lo que tenemos, a ofrecer lo mejor de nosotros en lo que tenemos, mis amados, en todas las áreas de nuestra vida. Sin duda la trascendencia es para la eternidad, mis amados. Miren estos 3 ejemplos que vimos de inicio, cómo recibieron el llamado de Jesús y lo tomaron, aceptaron, lo dejaron todo para seguir al Señor y recibieron el acceso a ese reino inconmovible, mis amados. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias, amado Señor, por ese día en el que tú nos llamaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero y de esa manera moviste nuestro corazón para seguirte, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que has dado, Señor, a cada uno de mis amados, a cada uno de nosotros en tu iglesia, de seguirte. Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu venga y selle nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra decisión de seguirte fielmente, de no ser impulsivos, de no ser indecisos, de no ser inconstantes, Señor, sino que al recibir ese llamado que tú nos has hecho, nos mantengamos fieles y firmes delante de ti. Señor, oro por una iglesia fiel, Señor, que camina mirándote a ti, sabiendo que la repercusión es para la eternidad. Es para recibir ese reino allá en los cielos. Gracias, amado Señor. Gracias porque tu palabra, sin duda, contiene esa verdad, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, mis amados. Pues muchas gracias por este tiempo. No me resta más que dar estos pequeños anuncios antes de despedirnos. No se olviden de nuestras 2 reuniones. Seguimos en el Hotel Oliva, las reuniones a las 11 y a la 1. Seguramente que alguna de ellas se puede acomodar en tu tiempo. Tú puedes asistir, mi amado. No te olvides también de seguirnos en las redes sociales para que puedas enterarte de todos los eventos. Y muchas gracias. Muchas gracias por ese corazón fiel para estar diezmando y ofrendando para tu iglesia, mi amado. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche.